Conducta Paz. En Conducta Paz tenemos a proteger, avisar y socorrer. Proteger el lugar del accidentado, si es necesario, hacer retirar a un lugar seguro para que la víctima esté protegida. Avisar. Hay que pedir rápidamente ayuda al servicio de emergencia llamando al 112 y avisarle que la persona sufrió una caída en las escaleras y sufrió una fractura en la pierna izquierda. Y socorremos a la víctima una vez que la zona está protegida y el servicio de emergencia está en camino. Valoramos el estado de conciencia de la víctima. Aldo, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Se encuentra bien? Si la persona nos responde, tomamos la respiración. Si la respiración está bien, tomamos también el pulso y ayudamos a la víctima a mantener la calma y en reposo en la zona afectada sin moverla hasta que llegue el servicio de emergencia. ¿Cómo reconocer una fractura? Primero, ante todo, nos ponemos el calzado de guantes. Después, inmovilizar sin mover la parte afectada en la posición que se encuentre, usando cartones, tablas, vendajes o tiras de tela. Preguntarle en qué zonas siente mucho dolor y localizarla. Por lo que vemos es en el brazo. Luego, si hay herida con o sin hueso visible, cubrirle con gasas o telas limpias sin presionar. Si presenta hinchazón, edema, hematomas o alguna muestra. Lo que hacemos es limpiar la parte afectada de la herida. Y luego de cubrirle de manera despacio la parte afectada, sin presionar mucho, con un vendaje. Y por último, trasladar inmediatamente al hospital para su respectivo tratamiento. Lo primero que debemos saber es que cuando hay un hueso debe de estar fracturado y saber identificar los diferentes tipos de fractura. Existen fracturas abiertas y cerradas. La forma de detectar una supuesta fractura es tomar unos rayos X y ver si realmente está fracturado el hueso. Una fractura es la pérdida de continuidad del tejido óseo o la continuidad de un hueso. Entonces, eso es de la fractura abierta. Entonces vamos a hablar de la fractura cerrada, que se observa solamente de deformidad y la crepitación y sensibilidad del tacto. La crepitación es que cuando se encuentra un hueso fracturado, es como que suena como canchita y dice crash o así. Y la abierta es más peligroso porque se atraviesa la piel, músculo, grasa y puede dañar como vasos sanguíneos como venas, arterias. Cuando tenemos una fractura, lo primero que debemos hacer es colocar una tablita o lo que tengamos y inmediatamente poner una venda y tratar de no mover mucho el brazo fracturado y esperar su recuperación. Primeros auxilios en fracturas abiertas. Una fractura abierta es cuando el hueso se rompe, pero la piel permanece intacta. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? Lo primero que debemos hacer es buscar elementos para inmovilizar la zona. Pueden ser cartones o tablas o cualquier otro material que se tenga a mano. Segundo paso, inmovilizar la zona de fractura. Para eso colocamos o cubrimos las articulaciones y empezamos a vendar. Para vendar puedes utilizar una venda o tiras. El vendaje debe ser firme, pero no debe haber mucha presión y debemos tratar de cubrir toda la zona de la fractura. Y por último debemos mantener el miembro lesionado en la posición que quedó después del accidente.
¿Qué no hacer ante una fractura cerrada, en este caso en una fractura de la cadera? No debemos mover los miembros que hayan sido lesionados sin antes haber realizado la inmovilización con una férula, ya que si realizamos movimientos donde la parte lesionada podemos dañar los tejidos o la parte ósea. No efectuar maniobras bruscas, como poderle mover al paciente de manera brusca, sino de una manera suave y manteniendo su posición corporal lineal. No vendar o atar con fuerza. Si tenemos una venda, no debemos atarle fuerte con una fuerza donde se puede dañar más la fractura. Evitar mayormente no realizarle vendas ni nada sin antes haberle colocado la férula. No intentar enderezar las porciones fracturadas, no como que darle jalones o forzar para que el hueso, como dicen, vuelva a su lugar, ya que se puede llegar a cortar los vasos o nervios cercanos a la fractura. No debemos aplicarle pomadas en la parte fracturada, ya que no se debe realizar ningún movimiento. Evitar dar masajes en la zona donde hay un hueso roto. No debemos estar dándole masajes, ya que podremos provocar que tenga más dolor el paciente, sino tratar de calmarle y más conveniente ponerle la férula y tratar de inmovilizarle, y así esperar a la ayuda cercana, ya sea la ambulancia, y poder trasladarlo para darle un buen tratamiento. Ante una fractura abierta. En primer momento se debe evitar ante cualquier circunstancia movilizar al paciente, pero en caso de que su vida corra peligro, es decir, si estamos en un incendio, un derrumbe, ahí sí podemos movilizar al paciente. Primer paso, acostamos al herido, no tratamos de enderezar, mantenemos en una posición rígida y directa. Luego pasamos a controlar la hemorragia. Para esto tenemos que colocar un paño limpio, una gasa sobre la herida, pero no debemos afincarnos sobre la herida, ya que al realizar este procedimiento tenemos que realizarlo con una presión suave sobre la herida para que evitar el sangrado se prolongue. Luego pasamos a inmovilizar la zona lesionada. Se debe colocar un material rígido, es decir, como una tablilla. Por ejemplo, acá vemos un miembro superior. La tablilla lo colocamos en la cara interna y externa. Luego pasamos a afiliar con una venda por debajo y encima de la rodilla. Se preguntan qué buscamos con esto. Con esto buscamos calmar el dolor. Luego colocamos el hielo por 10 minutos cerca de la herida, pero siempre envuelto por una toalla. Luego pasamos a tomar los signos vitales, como el pulso, la frecuencia respiratoria y la temperatura del paciente. Y con esto informamos al médico sobre cómo está llevando su tratamiento el paciente. El método de inmovilización, cabestrillo y corbata. Van a necesitar una chalina y una corbata. El cabestrillo y la corbata es utilizado para inmovilizar las extremidades superiores, lo cual ahorita vamos a poner en práctica. Por eso vamos a poner la chalina de esta manera. La punta del triángulo debe estar para acá. Y vamos a poner el brazo, que los dedos lleguen al hombro. De ahí esto acomodamos bien para que pueda estar cómoda la paciente y para que no pueda mover el brazo porque está fracturado. Esto amarramos en la parte de atrás, a un costado del hombro. Y las puntas lo escondemos. Luego utilizamos la corbata para asegurar mejor de esta manera. Y lo amarramos por acá, o también puede ser una venda, pero como estamos improvisando solamente con esto. Métodos de inmovilización que podemos usar a la hora de hacer los primeros auxilios en fracturas, ¿no? Ya, el primer método que podemos utilizar es el estabillado.
Por ejemplo, acá yo tengo un paciente que ha sufrido una caída. El paciente tiene una fractura en la pierna y estoy utilizando el estabillado, que es un elemento rígido, ¿no? Una tablilla dura. ¿Para qué utilizamos el estabillado? Es para poder mejorar la zona o el área dañada, ¿no? Y así ayudarle al paciente a minorar el dolor que siente. Por ejemplo, cuando quiere hacer algún movimiento, esto le ayudará a minorar el dolor que él siente en la pierna. Otro de los métodos que también podemos utilizar son las férulas, ¿no? Que son las más usadas y que también pueden ser elementos rígidos y de anatómicas. ¿Para qué nos va a ayudar las férulas? Supongamos que un paciente está con una fractura y se ha dañado los huesos y las articulaciones. Las férulas le van a ayudar a curarse más rápido y que no se vuelvan a dañar las zonas que se dañaron, por ejemplo, que fueron los huesos y las articulaciones. Así el paciente podrá mejorar más rápido. Primeros auxilios en personas que han sufrido luxaciones. Lo primero que debemos hacer cuando una persona ha sufrido una luxación, debemos garantizar su reposo. Luego debemos convencer a la persona afectada que no mueva la parte lesionada. Y nosotros como personas de primeros auxilios no debemos intentar enderezar la pierna que tiene una lesión, porque puede haber heridas, sangrado o deformidades. Luego, con una bolsa, vamos a asimilar que esta es una bolsa de hielo y con una toalla vamos a colocar la toalla de esta forma en la parte lesionada y con la bolsa de hielo vamos a hacer, ¿sí? Y esto no debe durar menos de 20 minutos, ya que le puede ocasionar a la persona más dolor o puede que eso le cause una quemadura. Luego debemos ubicar las extremidades afectadas más arriba. Si eso le causa dolor a la persona, debemos dejarlo así. Luego debemos suministrar a la persona afectada algún analgésico para que le pueda calmar el dolor. Luego debemos acudir a un traumatólogo para que le hagan una radiografía o pueda solicitar una ambulancia para que la persona esté en un lugar más seguro donde pueda recibir un adecuado tratamiento para la lesión que ha tenido. Debemos recordar que debemos usar hielo local, debemos valorar el pulso y nunca debemos tratar de reanimar la luxación que ha tenido la persona. Primeros auxilios en esguince. ¿Qué se debe hacer cuando una persona haya sufrido este tipo de lesión? Lo primero que debemos hacer es ver el bienestar de la persona, llevándole a acomodarse en un lugar donde él se sienta más cómodo y poniéndole el reposo. De seguido debemos de aplicar frío las 12 horas para reducir la inflamación. Digamos en este caso que nuestro paciente haya sufrido una esguince en la parte del tobillo, entonces vamos a proceder a aplicarle hielo, pero es muy importante saber que no se le debe aplicar tener contacto el hielo de frente con la piel, sino es que tenemos que cubrir el hielo con una tela para poder aplicarlo. De seguido, no debemos mover mucho al paciente, ya que puede producirle más lesión. Debemos mantenerle inmovilizado, si es posible realizarle un vendaje. Seguido de ello, debemos de trasladar a un centro asistencial para la evaluación y el tratamiento del paciente. Una vez que ya esté tratado y evaluado, lo que debemos hacer es también brindarle reposo con el miembro elevado donde esta persona haya sufrido la lesión y volverle a una nueva evaluación. Primeros auxilios en una herida. Lo primero que tenemos que hacer en un paciente con herida es tranquilizar a nuestro paciente, que esté tranquilo. Luego explicamos al paciente sobre el procedimiento que vamos a realizar. En esta oportunidad tenemos a nuestro paciente que sufrió un accidente y tiene una herida en la mano izquierda en el antebrazo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente:
lavar la herida con abundante agua, y también utilizar un jabón neutro, y seguidamente también podemos utilizar agua oxigenada. Lavar la herida. Luego de lavar la herida, pasamos a secar la herida en toques con una gasa limpia, estéril. De esta manera, luego de secar la herida, pasamos a cubrir la herida con una gasa limpia y también estéril, de esta manera para evitar alguna infección en la herida que se produjo. De esta manera, luego llevamos a nuestro paciente a un centro asistencial. ¿Qué vamos a hacer cuando la herida es grave? Primeramente hay que tranquilizar al paciente y luego hay que pasar a tratar su herida. No vamos a manipular la herida, ya que podríamos causar infecciones, también a que se agrande la herida, ¿no? Por esto es importante hacernos el lavado de manos, también calzarnos los guantes para que el paciente no tenga complicaciones en su tratamiento. Y después vamos a cubrir la herida con una gasa o con un trapo limpio, para así reducir o también para cortar la hemorragia. Y posteriormente le vamos a trasladar a un centro hospitalario. ¿Cómo vamos a actuar ante una herida? Ante cualquier herida, ¿no? No vamos a utilizar algodón para limpiar o taponar una herida, ya que esto nos podría ocasionar que la herida se infecte o sea grande. Vamos a evitar manipular la herida, así como dije. Nunca vamos a usar pomadas o cualquier polvos o mantequilla, hielo, entre otros, ¿no? Porque pueden enmascarar la herida. No vamos a suturar la herida, ya que esto lo van a hacer en el centro de salud. Tampoco vamos a aplicar alcohol en la herida, ya que esto puede ser irritante para la herida. Las contusiones de primer grado o equimosis. El paciente Juanito sufrió un accidente de fractura en la cadera. El golpe se originó con una intensidad más fuerte, ¿no? Ya que en el lugar hay roturas pequeñas de vasos sanguíneos. Los síntomas influyen en el dolor fundamental, que puede ir acompañado aparentemente muscular. Es especialmente evidenciado del golpe localizado en el trayecto de los nervios, en la trayectoria de los nervios donde se ha fracturado. La rotura de los vasos capilares de la epidermis, de la segunda capa de la piel. Sobre la piel aparecen pequeñas acumulaciones de sangre rojiza. Para que desinflame, podemos aplicar el frío local para conseguir el cierre de los vasos sanguíneos, para que se pueda cerrar, ¿no? Y la anestesia local para congelar la terminación de los nervios dolorosos, ya que se puede congelar la inflamación de cada nervio que haya sufrido o vaso sanguíneo. Y poder evitar la aspirina, ya que es un medicamento fácil de acumular a los vasos sanguíneos y puede aumentar la pequeña hemorragia. ¿Qué hacer en contusiones de segundo y tercer grado? Estas contusiones son hematomas más graves. Las contusiones no rompen la piel, pero sí afectan el tejido. Lo que tenemos que hacer ante una contusión de segundo y tercer grado es colocar hielo sobre la fractura. Hacer un vendaje bien opresivo, de esta manera. En la zona afectada tenemos que oprimir lo más fuerte que podamos y tenemos que levantar el pie a la altura del corazón del paciente, de esa manera, para que no sienta tanto dolor. Y tenemos que llevarlo a un lugar mucho más adecuado, pero siempre respetando al paciente.
ya que si es que es un dolor muy fuerte y una luxación muy fuerte, no podemos estar moviéndolo para aquí y para allá, ya que el paciente puede sentir mucho dolor. Y si es que el paciente ya no aguanta la fractura o la contusión, tenemos que llevarle a un centro de salud para que el médico pueda evaluarlo mucho mejor.